Uno de los desafíos más comunes al que nos enfrentamos es la falta de control emocional, ya que más del 80% de las personas suelen actuar de forma impulsiva, sin pensar en las consecuencias. El no tener control y ser más frío emocionalmente puede llevarte a desarrollar estrés y ansiedad, o a tener conflictos interpersonales, tal como le pasó a Jorge, un hombre que expresaba sus emociones sin filtros, y perdía el control con facilidad. Jorge era conocido por tener un gran corazón, pero también por tener un temperamento impulsivo, que lo alejaba de sus familiares y amigos, quienes preferían mantener su distancia, para evitar conflictos personales. Un día, Jorge se dio cuenta que la soledad se había convertido en una constante en su vida, debido a su falta de control y su incapacidad de ser más frío ante las situaciones. Así fue como decidió acercarse a la filosofía del estoicismo, donde aprendió a ser más frío y controlar mejor sus emociones. Mantente con nosotros hasta el final y descubre los 9 consejos estoicos que te ayudarán a desarrollar una actitud inquebrantable. Comencemos con el primer consejo estoico, que nos invita a reflexionar sobre el poder de la frialdad. Para entender por qué debes ser frío en ciertos momentos, primero, debemos abordar el concepto clave del estoicismo, el control. Imagina que estás atrapado en un atasco de tráfico en pleno verano. El calor es abrasador, el tráfico no avanza, y tu paciencia se está agotando. ¿Cómo te sientes en ese momento? El estoicismo nos enseña que en situaciones como esta, debemos reconocer 2 tipos de cosas, lo que podemos controlar y lo que no podemos. En este caso, no puedes controlar el tráfico ni el clima. Sin embargo, puedes controlar tu reacción ante esta situación. La clave aquí es la autodisciplina emocional, que te permite mantener la calma y no dejar que tus emociones tomen el control. La razón por la que debes ser frío en estos momentos es simple: las emociones impulsivas y descontroladas rara vez conducen a soluciones efectivas. Al contrario, pueden empeorar la situación. El estoicismo te invita a ser racional y objetivo en tus respuestas, lo que te permite tomar decisiones más sabias y enfrentar los desafíos con serenidad. El control emocional es fundamental para evitar reacciones impulsivas que puedan generar conflictos, arrepentimientos o estrés. Ser frío significa ser capaz de observar tus emociones desde una perspectiva más amplia, comprendiendo que son temporales y no te definen como persona. Entender que tienes el control sobre tus respuestas emocionales te empodera. No te conviertes en un observador pasivo de tu vida, sino en el arquitecto de tu bienestar emocional, y el estoicismo te brinda las herramientas para desarrollar esa fortaleza interior, dándote esa capacidad de mantener la calma en medio de las tormentas emocionales. El segundo consejo estoico va más allá de ver a la autodisciplina como una simple actividad, sino como un músculo que cuanto más se ejercite, más fuerte se vuelve. En el contexto estoico, se trata de la capacidad de controlar tus deseos y emociones, para tomar decisiones racionales en lugar de impulsivas. Este es uno de los pilares más importantes, para mantener la calma y la serenidad emocional. La autodisciplina es fundamental en el estoicismo, porque te permite controlar tus reacciones ante situaciones emocionales desafiantes. En lugar de dejarte llevar por la impulsividad, la autodisciplina te capacita para tomar decisiones conscientes, basadas en la razón y alineadas con tus valores. Imagina que tienes el objetivo de mejorar tu salud física o avanzar en tu carrera, y te enfrentas a la tentación de ceder ante la procrastinación o los placeres instantáneos. La autodisciplina es lo que te permite resistir esas tentaciones y mantenerte enfocado en tus objetivos a largo plazo. Establecer metas claras y definir tus objetivos es fundamental, ya que cuanto más específicos sean, más fácil será mantener el rumbo. Puedes desarrollar un plan de acción con pasos concretos para alcanzar tus metas. Esto te ayudará a mantenerte encaminado y a medir tu progreso. Identificar las distracciones que impiden mantener tu autodisciplina también puede ayudarte a trabajar mejor para eliminarlas de tu entorno. Tómate un tiempo para reflexionar sobre tus acciones y decisiones. Pregúntate a ti mismo si te están acercando o alejando de tus objetivos, practicando más la autorreflexión. Reconocer tus logros y recompensarte por mantener la autodisciplina refuerza la conducta deseada.
Esta práctica no solo te ayuda a mantener la calma en situaciones de estrés, sino que también te permite avanzar hacia tus objetivos a largo plazo de manera constante. El consejo estoico número 3 trata sobre la introspección y de mirar profundamente dentro de ti mismo, explorando tus pensamientos, emociones y acciones. En el contexto estoico, es una herramienta poderosa para comprender y controlar tus emociones. Imagina que tienes un día difícil en el trabajo. Te enfrentas a desafíos, discusiones y presión constante. En lugar de reaccionar impulsivamente ante estas situaciones, la introspección te invita a tomar un momento para mirar hacia adentro. Pregúntate, ¿por qué sientes lo que sientes en ese momento? ¿Qué pensamientos y creencias están impulsando estas emociones? La introspección te permite identificar patrones de pensamiento y creencias limitantes que podrían estar contribuyendo a tus reacciones emocionales. Esto te da la oportunidad de cuestionar y modificar esas creencias si son perjudiciales. Algunas formas efectivas de practicar la introspección son: llevar un diario donde puedas anotar tus pensamientos y emociones en situaciones desafiantes para examinarlos más tarde. La meditación también te puede ayudar a estar presente en el momento y a observar tus pensamientos y emociones sin juzgar. Hablar contigo mismo en momentos de tensión y tomarte un tiempo para reflexionar internamente sobre lo que estás experimentando permite comprender mejor tus valores y prioridades en la vida. Al alinear tus acciones con estos valores, puedes vivir de una manera más auténtica y satisfactoria. Al practicar la introspección, te conviertes en el arquitecto de tus emociones. En lugar de reaccionar de manera automática, aprendes a responder de manera consciente. La introspección es una de las herramientas más poderosas en el camino hacia el dominio de tus emociones, y es un pilar esencial del estoicismo. En el siguiente consejo, exploraremos el concepto de desapego emocional y cómo te ayuda a mantener la calma incluso en situaciones desafiantes. Pero antes de continuar, no olvides dar like al video y suscribirte a nuestro canal activando las notificaciones. El consejo estoico número 4 es un concepto central en el estoicismo, que te permite mantener la calma y la serenidad en medio de las tormentas emocionales. En lugar de estar constantemente afectado por eventos externos, el desapego emocional te brinda la capacidad de mantener una distancia saludable entre tus emociones y las circunstancias. Imagina que te has esforzado al máximo en un proyecto importante, pero a pesar de tus mejores esfuerzos, no obtienes los resultados deseados. Ante esta situación, las emociones como la frustración, la ira o la tristeza pueden surgir de manera natural. Pero el desapego emocional te permite reconocer estas emociones sin dejarte arrastrar por ellas. Algunas formas de practicar el desapego emocional incluyen: aceptar lo que no puedes cambiar, comprendiendo que hay eventos y circunstancias que están más allá de tu control. Enfocarte en tu respuesta, en lugar de reaccionar impulsivamente a las circunstancias. Visualizar y aceptar el peor escenario, te prepara para enfrentarlo con calma, evitando reacciones emocionales intensas. El desapego emocional no significa que debas ser indiferente o insensible. Más bien implica reconocer tus emociones, permitirte sentirlas, y luego tomar decisiones basadas en la razón, en lugar de la reacción impulsiva. Este enfoque te brinda una mayor sensación de control sobre tu vida emocional, y te ayuda a enfrentar situaciones difíciles con más equilibrio. Al practicar el desapego emocional, te conviertes en el capitán de tu propio barco, navegando con calma a través de las aguas agitadas de la vida. Si has usado el desapego emocional, escríbenos en comentarios y comparte tu experiencia con nosotros. El quinto consejo estoico es una de las lecciones más valiosas que el estoicismo tiene para ofrecer. En la vida, nos enfrentamos a circunstancias que no podemos cambiar. La pérdida de un ser querido, una enfermedad o incluso cambios inesperados en la carrera son algunos ejemplos de situaciones que están más allá de nuestro control. El estoicismo nos enseña que luchar contra lo inevitable solo aumenta el sufrimiento. En lugar de resistirse a estas situaciones, los estoicos abogan por la aceptación tranquila. Porque esta aceptación no implica pasividad, sino un enfoque en lo que podemos controlar, nuestra respuesta emocional y nuestras acciones. Imagina que te enfrentas a la pérdida de un trabajo.
En lugar de caer en la desesperación y la negatividad, la aceptación del estoicismo te permite tomar un enfoque más pragmático. Puedes preguntarte, ¿qué pasos puedo tomar a partir de aquí, o cómo puedo usar esta experiencia como una oportunidad de crecimiento? Aprender a aceptar lo inevitable te ayuda a reducir el sufrimiento innecesario, dejando de resistirte a lo que no puedes cambiar, y liberándote del sufrimiento emocional innecesario. La aceptación de lo inevitable no significa que debas renunciar a tus objetivos y ambiciones, sino que debes abrazar una mentalidad flexible y adaptativa. Al hacerlo te conviertes en un faro de calma y estabilidad, en medio de las tormentas de la vida. Este principio estoico te permite vivir de manera más plena y significativa, al aceptar que la vida está llena de incertidumbre y desafíos. El sexto consejo es la ecuanimidad como una virtud estoica esencial para mantener la calma y el equilibrio emocional. Imagina que te enfrentas a críticas, confrontaciones o circunstancias que te perturban. En lugar de responder con impulsividad o enojo, la ecuanimidad te permite mantener la compostura y la serenidad. La ecuanimidad se basa en la creencia estoica de que no debemos ser afectados por las circunstancias externas. En cambio, debemos centrarnos en lo que podemos controlar, nuestras respuestas y acciones. Esto no significa que debas ser indiferente o insensible, sino que debes ser consciente y deliberado en tus respuestas emocionales. Algunas formas de practicar la ecuanimidad incluyen la pausa reflexiva, que invita a pensar antes de responder en una situación emocionalmente cargada. También puedes aplicar la empatía, comprendiendo las perspectivas y emociones de los demás, lo que puede ayudarte a responder con calma y comprensión. La ecuanimidad te brinda la capacidad de mantener el control y a ser más frío emocionalmente. Esto te ayuda a evitar reacciones impulsivas que pueden empeorar las situaciones, tomando decisiones más sabias y racionales. Cuando practicas la ecuanimidad te conviertes en un faro de calma en medio de la tormenta, que no solo beneficia tu propio bienestar emocional, sino que también puede influir positivamente en las personas que te rodean. El séptimo consejo estoico es simple pero profundo: enfócate en lo que está en tu poder. Imagina que te encuentras en una situación desafiante, como una discusión acalorada con un colega, o una crítica injusta en tu trabajo. En lugar de dejar que las emociones te desborden, los estoicos nos recuerdan que debemos centrarnos en el poder de nuestras acciones. Aquí tienes algunas claves para practicar este principio en la vida cotidiana. Identifica lo que está dentro de tu control. Toma un momento para reflexionar sobre una situación y distingue entre lo que puedes controlar y lo que no puedes. Por ejemplo, no puedes controlar las acciones o palabras de otras personas, pero puedes controlar cómo eliges responder. Enfócate en tus acciones y actitudes. Una vez que hayas identificado lo que está en tu poder, dirige tu energía y enfoque en tus acciones y actitudes. Puedes elegir ser compasivo, tranquilo y sabio en lugar de reaccionar impulsivamente. Aprovecha tu poder de elección. Recuerda que siempre tienes el poder de elegir cómo respondes a cualquier situación. Este poder de elección es una de las herramientas más poderosas para mantener la calma y la serenidad emocional. Enfocarse en lo que está en tu poder te brinda una sensación de control sobre tu vida emocional. En lugar de ser una víctima de las circunstancias, te conviertes en un agente activo en la creación de tu propio bienestar emocional. Este consejo estoico te permite mantener la calma y la serenidad incluso en las situaciones más desafiantes. El consejo estoico número 8 es la importancia de la empatía. La empatía es una cualidad esencial en el camino hacia el control emocional, y una de las virtudes más valiosas que el estoicismo promueve. Imagina una situación en la que alguien te critica, o te trata de forma injusta. Las emociones como la frustración o la tristeza, pueden surgir de manera natural. Sin embargo, la empatía te permite tomar un enfoque diferente. La empatía es la capacidad de comprender y sentir las emociones de los demás. En lugar de responder con impulsividad o enojo, te permite ponerte en los zapatos de la otra persona, lo que resulta en una respuesta más comprensiva y serena. Puedes practicar la empatía en tu vida diaria aplicando diversas acciones como la escucha activa. Presta atención a lo que la otra persona está diciendo sin interrumpir. Trata de comprender sus puntos de vista y emociones. Haz preguntas.
Pregunta a la otra persona sobre sus sentimientos y perspectivas. Esto demuestra tu interés genuino en comprender su punto de vista. Evita el juicio. En lugar de juzgar de inmediato a la otra persona, trata de comprender por qué sienten lo que sienten y por qué actúan de la manera en que lo hacen. La empatía te ayuda a responder a las situaciones de manera más compasiva y serena. En lugar de reaccionar con enojo o resentimiento, puedes tomar una posición más comprensiva, lo que te lleva a una resolución más armoniosa. Además, la empatía también puede ayudarte a comprender mejor tus propias emociones. Al practicarla, puedes desarrollar una mayor conciencia de tus propias reacciones emocionales y aprender a controlarlas de manera más efectiva. Hemos llegado a uno de los consejos estoicos más poderosos. El consejo estoico número 9 habla sobre la meditación como una práctica que te ayuda a fortalecer tu control emocional y a cultivar una mente serena. Imagina un momento en el que te sientas abrumado por el estrés, la ansiedad o las emociones intensas. La meditación te brinda las herramientas para encontrar la calma y la claridad en medio de este torbellino emocional. La meditación no se trata de sentarte en posición de loto y eliminar todos los pensamientos de tu mente. Más bien, es una práctica que te permite observar tus pensamientos y emociones de manera objetiva, sin juzgar, y luego redirigir tu enfoque hacia la calma y la razón. Para practicar la meditación estoica, encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte o recostarte cómodamente sin distracciones. Enfócate en la respiración. Cierra los ojos y comienza a prestar atención a tu respiración. Observa cómo entra y sale el aire de tus pulmones. Ahora observa tus pensamientos. A medida que meditas, es probable que surjan pensamientos y emociones. No trates de suprimirlos ni juzgarlos, simplemente obsérvalos de manera objetiva. Redirige tu enfoque. Cuando te des cuenta de que tus pensamientos te están llevando a emociones intensas, redirige tu enfoque hacia la calma y la razón. Puedes repetir afirmaciones estoicas, como esto también pasará o puedo controlar mis reacciones. La meditación estoica te ayuda a desarrollar una mayor conciencia de tus pensamientos y emociones, lo que a su vez, te permite controlarlos de forma más efectiva. Esto te brinda un espacio mental donde puedes encontrar la calma, la claridad y la paz interior. Al incorporar la meditación estoica en tu rutina diaria, te acercas un paso más al dominio de tus acciones y al control de tu bienestar emocional. Hemos visto a través de estos 9 consejos estoicos, cómo el ser más frío y mantener el control emocional, puede ayudarte a mejorar la toma de decisiones, liberándote del sufrimiento innecesario, y desarrollando una actitud inquebrantable. No olvides dar like, y suscribirte a nuestro canal activando las notificaciones. Te dejo con el siguiente video, no te lo pierdas.